Hola, soy la hermana Sandra Madoni. Yo me congrego en Nueva Creación. Mis pastores son Consuelo y Manuel Marrero, y gracias por esa oportunidad que me están dando para enseñar la palabra. Un saludo para todos mis hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga a todos. Hoy vamos a empezar con Juan 8. Hay mucho que decir, por eso lo partí. Es un capítulo que no es tan largo, pero tiene mucha enseñanza. Por lo tanto lo partí y voy a darlo hasta la mitad con la bendición del Señor. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Gracias por esta oportunidad que me das de servirte. Bendice a la audiencia. Yo creo que es tierra fértil que recibe tu palabra. Señor, gracias porque estás trabajando en los corazones, y te pido que me ayudes a enseñar esta palabra tal cual como es, Señor, con todo lo que me has enseñado, y que yo pueda compartir con otras personas todo lo que tú me has dado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús recibimos tu bendición. Amén. Vamos a empezar por Juan 8. Hay una situación, yo encontré en los comentarios que había una partición entre el 7 y el 8. Por eso cuando vemos la Reina Valera 1960, vemos que arriba del número 8 aparece el número 53, donde dice cada uno se fue a su casa. ¿Por qué? Porque este versículo le pertenece al anterior. En algunas versiones no está así, en algunas versiones está el 53 pegado al capítulo 7, y empieza el 8 con el versículo 1. Pero lo interesante es saber que hay una relación entre lo que pasó anteriormente, cuando había esa discusión de quién era Jesús y todo eso, que nunca ha hablado hombre así. Luego Nicodemo trata de defenderlo y le dice, pero si hace falta 2 testigos para acusar a una persona, todo el mundo tiene derecho a ser oído. Y a él ¿cómo le puedo decir? Le dice, bueno, tú también debes ser Galileo, ¿no? Que era como un insulto para él, porque había prejuicios contra la gente de Galilea, como que eran campesinos, como que no sabía nada, como que tú eres campesino, tú no sabes que de Galilea no viene nadie importante. Había como un prejuicio. Después de esa situación, dice, cada uno se fue para la casa. Luego vemos a Jesús en el 8.1, donde dice, Jesús se fue al monte de los olivos, y tenemos ese pedacito nada más, que es el versículo 1, y el anterior es el 53, cada uno se fue a su casa. Así que es interesante ver la división, pero entendemos que el versículo anterior corresponde a la escena anterior, y ahora comenzamos una nueva escena, porque dice que después de la situación, Jesús se fue al monte de los olivos. Acuérdense que a él le gustaba mucho orar en el monte de los olivos. Él pasaba mucho tiempo en oración. Y ahí vamos al versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado, él les enseñaba. Bueno, para empezar, el monte de los olivos está a 1 milla de Jerusalén, directamente desde Jerusalén, ¿verdad? Probablemente Jesús pasaba la noche en ese lugar, y por lo general él ha pasado las fiestas ahí orando, o quizás compartiendo con sus discípulos. Por ejemplo, acá en Juan 18.2 vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní, y dicen que acostumbraba a ir. Estaba en el lado oeste del monte, ¿verdad? Perdón, el lado oeste del monte de los olivos estaba Betania, y del lado de donde vivían Marta y María, ¿verdad? Estaban de ese lado. Después dice aquí, así está en Juan 11.1, María y Marta estaban en Betania. Bueno, él se sentaba en las puertas siempre, como de costumbre, para enseñar, porque lo hacía como rabino muy temprano. Era una costumbre de todo rabino de sentarse en las escaleras del templo, no en el templo adentro, sino los rabinos tenían pequeños grupos de discusión afuera en las escalinatas del templo. Tenían unos pequeños grupos.
Dice aquí el número 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Quiero que entiendan que él seguramente estaba dando clase a una multitud y le interrumpieron la clase para traerle esta situación. Dice aquí, la jerarquía eclesiástica, los rabinos, los escribas, estaban decepcionados porque no lo pudieron apresar anteriormente. Entonces, lo que hacen ahora es traerla como una especie de prueba para ver qué es lo que él contesta, ¿no? Ellos dicen, sorprendida en adulterio, ¿verdad? Número 3. Y poniéndola en medio. Quiere decir que la pusieron para que todo el mundo lo viera. En medio de la gente. Imagínense, pónganse en la cabeza la clase, la gente que está escuchando. Quizás estaba a los pies de Jesús, que era una manera de aprender. Se sentaban a los pies y escuchaban tranquilos y vienen a interrumpir esta armonía que el Señor tenía, porque estaban siempre buscando razón para acusarle. En el versículo 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y dice aquí, y el número 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a estas mujeres. Bueno, aquí que yo aquí encontré un montón de cosas. Según Levítico 20:10, cuando un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, el adúltero y la adúltera morirán. Y dice en Deuteronomio 22:24, la llevarás a la puerta de la ciudad y los apedrearás, los llevarás y los apedrearás, porque ella no pidió ayuda al hombre porque humilló a la esposa de su vecino. Y en el caso del apedreamiento eran casos donde la muchacha era una doncella desposada, o sea, como María. No era casada habiendo pasado por el jupa, pero si alguien se aprovechaba de ella, y ella no se defendía, el castigo era para los dos, ¿no? Era el apedreamiento. El castigo por adulterio era ya cuando el matrimonio estaba consumado, era de otro tipo. Los comentaristas dicen que el adúltero pudo haber huido porque solamente está la mujer. Es posible que la persona que ya estaba pecando con esta señora, esta desposada, pudo haber oído. Según el comentario Mayer, dice que esta muchacha, como habíamos dicho, pudiese haber sido desposada como María. Recordemos que en el libro de Mateo José estaba dispuesto a divorciarse en secreto para no infamarla, porque corría peligro su vida. En Deuteronomio 22:23 al 24 habla de el adulterio con una mujer desposada, y en esa época la ley no veían el adulterio como lo vemos hoy en día. La ley estaba practicada de una manera liberal. El adulterio era contra el esposo y nunca contra la esposa, o sea que cuando el hombre casado cometía adulterio para nosotros con otra persona, eso no estaba mal. Pero si la mujer cometía adulterio, sí, yo encontré en varios lugares lo mismo, que eso era la costumbre de ellos y era una manera de asegurarse la progenie y la herencia y asegurarse que los hijos eran de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando estas personas le traen a esta mujer, muchos de ellos, para nuestros ojos cristianos, ya habían pecado, ¿verdad? Y no había castigo para ellos. El castigo por el adulterio contra su esposo o su esposa era la muerte por estrangulación, según los comentarios bíblicos, era la tradición rabínica. En los tiempos de Zacarías, en el libro de Ezequiel 16, 38-40, la pena capital era el apedreamiento o la muerte de espada. Si la adúltera era hija de un sacerdote, se la quemaba viva, Levítico 21:9. O sea que era muy laxa con el hombre y era muy cortante con la mujer.
Ahora, cuando ellos vienen con esta pregunta, número 5, y la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Ellos sabían que Jesús estaba en la espada y la pared porque era una pregunta bien maliciosa. ¿Por qué? El versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado y hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. O sea que él trataba de ignorar. Dicen que es una costumbre de esos tiempos en el Medio Oriente, de escribir, de ignorar a una persona. Cuando una persona está diciendo algo que no tiene sentido, de ignorarla y escribir en el suelo. Pero esto es lo que estaba pasando. Si decía que sí, había que apedrearla, sería acusado delante de las autoridades romanas, porque de acuerdo con la ley romana, el adulterio no era crimen. Si se decide contra el dictado de Moisés, él sería procesado delante del Sanedrín como opositor a la ley. Ahora, cuando dice aquí estaban tentándole para probarle, o estaban tentándolo, ¿verdad?, para poder acusarle, viene del griego peirazo, probar, que aparece también en Juan 6:6. Peirazo tiene un sentido negativo o positivo. En el sentido negativo está la palabra tentar. En el sentido positivo puede ser examinar, chequear, dar la calidad. En este sentido se usa en la forma negativa. Según el comentario Meyer, Jesús ignoró la pregunta como si no mereciera respuesta, y me gusta mucho eso. Jesús asume la postura de una calma majestad que rehúsa participar en un escándalo. Según el expositor griego, paralelo a las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, pues posiblemente estaba sentado en las escaleras de las piedras del templo. El expositor griego dice que hay un paralelo entre Jesús. Acuérdense que estaba sentado en las escalinatas de piedra. Él estaba escribiendo en la piedra. Y siguió escribiendo la piedra a pesar de haberle contestado la segunda vez, hasta que ya la última, cuando insisten tanto, él se levanta y después, cuando él termina de hablar, vuelve a escribir en el suelo. En todo esto el Señor está diciendo, la pregunta de ustedes no tiene valor, no merece respuesta, ¿verdad? Bueno, aquí dice la palabra de Dios en Éxodo 31, 18 y Deuteronomio 9:10 que las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios, y ahí está el dedo del Señor Jesús en el suelo, ¿verdad? Es como si le dijeran, y yo siempre pensé esto, al dador de la ley le haces una pregunta de la ley. Yo les quiero leer algo que está en Malaquías 2:13 al 16, donde Dios le reprocha a Israel la deslealtad conyugal. Dice aquí, Dios aborrece la deslealtad a la esposa a punto tal de que Dios no iba a aceptar nunca más la ofrenda. Y lo marqué para leerlo aquí porque es impactante lo que dice aquí el Señor contra esa costumbre del adulterio a conveniencia, ¿no? Como una moralidad distraída. Para ti sí, para mí no. Y el Señor se pone en contra de eso, sobre todo en el libro de Malaquías, porque Él está tratando de enderezar al pueblo. Y aquí voy a leer desde el 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti, y la mujer de tu juventud con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. O sea que es la carta de divorcio, que no es el divorcio en sí, sino que es la separación, es la primera parte del divorcio. Y el que cubre la iniquidad
y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea que el Señor estaba tan disgustado con esa conducta de los hombres israelitas que él decía: yo no voy a mirar más la ofrenda, porque eso Dios lo aborrecía. Y Jesús estaba mirando los dobles estándares de estas personas que le traían a esta pobre muchacha, que no sabemos lo que pasó ahí, no sabemos qué situación había, pero sabemos bien que ninguno de ellos estaba en condiciones de juzgarla. Dice aquí en el próximo versículo, pues yo leí el 6, 7. Ok, me falta un pedazo de 6 porque es muy largo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El 7, como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de vuelta, dice el 8, siguió escribiendo. Acá dice en tierra, o sea que ella ahí, él estaba por ahí un poco en otro lugar, pero la idea de escribir en la piedra tiene el significado de la ley, de los mandamientos. Ahora, aquí dice que según el expositor griego, que lo que está haciendo Jesús es invitarlos a juzgarse a sí mismos, ¿verdad? Antes de juzgar a la mujer, deberían juzgar su propia deslealtad. Ahora en el versículo 8 también dice el expositor del Nuevo Testamento: cuando el Señor, después de decirles eso, volvió a sentarse a escribir, es como si le dijeran: el caso está cerrado, porque Él es el juez, ¿verdad? El caso está cerrado. En el versículo 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Según el comentario del púlpito, y parafraseando un poco porque es muy largo, el Espíritu Santo los convenció de pecado porque el espíritu de la ley es más grande que la letra. Entonces, desde los ancianos, por su experiencia, hasta los últimos, desaparecieron los testigos que la acusaban. Porque acuérdense que hacen falta 2 testigos para una acusación. Entonces, ella se quedó en el medio como la parte acusada, pero no había testigos que la incriminaran. Aquí dice el versículo 10. Enderezándose, ahora Jesús es el juez, se levanta ahora, ¿verdad? Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, acá yo puse un comentario, una reflexión personal que yo entendí. Yo creo que Jesús se dirigió al pecado personal de la audiencia. Y después de que trabajó con el pecado colectivo, fue al pecado de la mujer. Y Jesús no se puso a contender ni a pelearles porque ellos estaban cumpliendo la ley a medias o estaban haciendo lo que les convenía. Ellos torcían la ley por sus tradiciones y por su conveniencia. Él no contendió con el mal cumplimiento de la ley o la manera liberal con la que cumplían, sino que él se dirigió al pecado personal de cada uno de esos acusadores, ¿verdad?, de la audiencia, y como grupo, y después se dirigió a la mujer. Evidentemente, como dice el Señor Jesús, vete y no peques más, ella era culpable. Según la ley, el arrepentimiento de la parte acusada permitiría a la esposa continuar con el matrimonio. O sea, si ella se arrepentía y el marido todavía la aceptaba, ella podía seguir con el matrimonio. Yo creo que el Señor Jesús vio el arrepentimiento desde el principio, desde que pusieron la persona adelante, o quizás él ya sabía que venían en camino, porque acuérdense
que él tenía el don del cielo, él tenía discernimiento, él tenía palabra de ciencia, palabra de sabiduría, tenía todos los dones que hoy gozamos del Espíritu Santo gracias a él. Él sabía lo que estaba en los corazones, sabía lo que venía, sabía la hora, sabía todas las cosas. Así que él sabía el final de todo esto, porque acuérdense que él era hombre 100% y también era Dios 100%. Bendito sea el Señor. Ahora voy a leer esta parte de Jesús, la luz del mundo. También hay mucho que decir. Dentro del libro de Juan hay de 7 a 8 yo sois. Vamos a repasar un poquito en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Él era el pan de vida. Ahora Él es la luz del mundo. Después, más adelante, vamos a ver yo soy la puerta en Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección de la vida en Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14. La vid verdadera, que es uno de mis pasajes favoritos, en el capítulo 15. Y hay autores que le agregan antes de Abraham yo soy, hablamos de la preexistencia de Cristo en Juan 8:58. Cuando Jesús está aquí hablando, todavía estaban en la fiesta de los tabernáculos, y él tiene una discusión aquí, no una discusión, él le habla a la multitud, y él está situado, según el versículo 20 al final, en el lugar de las ofrendas mientras él estaba enseñando en el templo. O sea que ya tenemos el escenario. Vamos a leer el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el Señor. Según el comentario de Matthew Paul, Juan el Bautista había dicho de Cristo en Juan 1, 4 y 5, en él estaba la vida y la vida la luz de los hombres. Luego en Juan 9, 5 él va a decir, entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. En el Evangelio de Lucas, el Evangelio sinóptico, capítulo 2, versículo 32, Simeón profetiza cuando tiene al niño en brazos y dice que él será la luz de los gentiles y la gloria del pueblo del Señor de Israel, que está en Isaías 42, 6 y capítulo 49, versículo 6. Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Los fariseos citaban la ley para desprestigiar el mensaje. Yo siempre me acuerdo de esto. Cuando se desacredita el mensajero, se desacredita el mensaje. Entonces lo que ellos querían para que la gente dejara creer en Jesús era desprestigiarlo a él, para que la gente ya no confiara en él, ya no entendiera que él está hablando de parte del Padre. Él tenía mucha envidia y estaban buscando la manera para acusarlo y aprenderlo. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Bendito sea el Señor. Pero el Señor decía que el Padre certificaba su testimonio. Lo había dicho ya en Juan 5:32. Mismo en Juan 1:33, Juan el Bautista testificaba de la verdad. Y el apóstol Juan, en primera de Juan 5:9, más adelante, dice: aún así, si aceptamos el testimonio humano, el testimonio de Dios es más grande, porque este es el testimonio de que Dios nos ha dado su Hijo, ¿verdad? Está hablando de la testificación en el Espíritu, ¿verdad? Uno siente que Jesús es el Hijo de Dios, uno lo siente ese testimonio en el Espíritu. Los fariseos no lo sentían porque no creían en él. Jesús le responde: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Lo que le estaba diciendo el Señor: ustedes están juzgando superficialmente, están juzgando por afuera.
En Juan 3:17 repasemos, Jesús no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Después dice aquí, el Señor sigue aclarando, ¿verdad? Vosotros jugáis la carne, yo no juzgo a nadie. Y el 16 dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea que hay dos testigos, él y el Padre. Dice el versículo 16, que recordemos en Juan 1, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz. Jesús afirma que el Padre da testimonio de la luz. La falta de fe en el Mesías era una indicación, según los comentaristas, de andar en la oscuridad. Jesús en este momento estaba en la fiesta de las luces y encontré cosas muy interesantes. Ocurre durante la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y está relacionado con Hanukkah. Voy a dar un poquito de lo que estaba ocurriendo en esa época, qué era lo que estaba viendo Jesús y qué era lo que estaba viendo la audiencia. Al comienzo de la segunda noche y luego de cada noche, el patio de las mujeres que da al templo tenía tenía candelabros de 73 pies de alto, o sea que eran enormes. En el contexto de esta celebración fue que Jesús declara, yo soy la luz del mundo. Imagínense la iluminación, ¿verdad? En la oscuridad. Ahí no había electricidad, así que yo me imagino esos candelabros gigantes eran lamparones y iluminaban toda la noche. Y el Señor está diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿verdad? Sino que tendrá la luz de la vida. Más tarde, semanas después, está Jesús en el templo otra vez, era Hanukkah ya, que lo voy a leer en Juan 10:22, y él anuncia, yo el Padre uno somos, versículo 30. Él hace una conexión entre la vida y la luz, y para esa cultura la vida y la luz estaban interrelacionadas. Hanukkah significa dedicación. Recuerda la rededicación del segundo templo en Jerusalén en el año 160 a.C. Celebra la victoria de los macabeos sobre los asirios. La palabra Hanukkah, la palabra menora es un candelabro de 8 brazos y un centro. Menora significa candelabro. Y hay una historia de un milagro que ocurrió, que no había suficiente aceite para iluminar el templo en esos años, antes de que venga el Señor Jesús, por supuesto. Y el aceite duró 8 días, era un milagro de provisión. Bueno, todo eso es lo que estaban celebrando cuando Jesús estaba ahí. Versículo 17. En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Vuestra ley. Jesús usaba esa palabra porque estaba apelando al celo de los fariseos. Ustedes hablan mucho de la ley. Bueno, vuestra ley dice esto, no es que no sea la ley de él, es que está haciendo como una apelación, un énfasis. Dice que el derecho a ser oído, como decimos siempre, Deuteronomio 9:15, Deuteronomio 17:6, donde la persona tiene derecho a ser escuchada y tiene que haber un testimonio de 2 personas para acusarla o para probar algo, como el Señor quería probarle en este caso que Él era el Hijo de Dios. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, o sea que Él es testigo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Dice aquí, la manera que el Señor da testimonio de que Él es el Hijo de Dios es a través del Espíritu Santo. Él va trabajando en cada vida. El Señor dijo, nadie viene al Padre, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. El versículo 18 habla también de... el testimonio de sí mismo y el Padre que me envió. Son esas 2 personas. En este caso no menciona Juan. Versículo 19. Los fariseos se burlan de Jesús, entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Como en burla. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías. Jesús les da aquí una explicación de por qué no lo reconocen a Él, porque
ellos no tienen una relación con Dios, no están buscando a Dios, son personas que aman la gloria, la vanagloria, la fama, la posición. Era una especie de élite impenetrable, ellos manejaban muchos negocios en la ciudad y el Señor estaba en contra de todo eso. Lo que Él quería era una relación personal con cada persona, y estas personas no estaban interesadas en el control y el poder que tenían y no lo querían perder. Dice acá en el versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, nadie lo arrestó, porque no había llegado su hora. Juan aquí nos da un marco de referencia. Como ya dije, esta conversación, esta enseñanza del Señor tuvo lugar donde se dan las ofrendas, donde, si se acuerdan, estaba la viuda, que lo voy a mencionar en un momento. El lugar exacto era el patio de las mujeres, donde había cofres de bronce. Era un lugar muy concurrido, había mucha gente ahí. Había 13 cofres de bronce para las ofrendas y las donaciones, y estaba muy cerca del Sanedrín. El Señor fue muy valiente para poder dar ese discurso ahí tan cerca. Es el mismo lugar que en Marcos 12:41, la ofrenda de la viuda, pone su pequeña monedita. Recordémonos que en el templo no se podía poner dinero romano, era una ofensa, así que por eso estaban los cambistas y había que cambiar las monedas en monedas que se podían usar, que creo que eran shekels, para poder dar la ofrenda. O sea que había todo un sistema de organización, había como una especie de monopolio de control, y ellos tenían miedo de perder ese poder, porque la gente estaba creyendo en el Señor Jesús y se les iba a caer ellos muchas cosas que estaban practicando. Lo que a nosotros nos indica que cuando uno no tiene una relación con Dios y solamente practica una religión, se enfría y no tiene amor y pierde esa relación tan linda con Dios. El Señor es sencillo, Él quería una relación de uno a uno con Él, algo que ellos no entendían y no comprendían a Dios como Padre. Hasta aquí llega la palabra, porque aunque sean 2 porcioncitas, había mucho que decir y ya es media hora. Así que en la próxima, Dios mediante, voy a leer a donde yo voy, vosotros no podéis venir. La verdad os hará libres. Sois de vuestro padre el diablo y la preexistencia de Cristo. Que el Señor me los bendiga mucho, que descansen y que Dios los proteja. Amén.